Creo que en este país, en Euskal Herria, somos muy queseros, muy de quesos, y hay quesos buenos y hay quesos malos. Vamos a decir que hay quesos y cosas que no son queso, mejor dicho, ¿vale? Pues, entonces, los he dividido como en 3 zonas, más o menos, para que entendáis fácil. Zona, ¿no? Eso es, la primera zona, que veis que son todos blancos, pero realmente al final lo que son es quesos muy frescos, es decir, lo que vamos haciendo, que veíamos también en el vídeo antes, al final es ir reduciéndole el queso y con eso vamos curándolo más, ¿vale? Contra más curado esté, pues más proporción de grasa va a tener, pero también del resto de los nutrientes, tendrá más calcio, más proteína, más todo, ¿vale? Pero claro, al estar en fresco son menos calóricos. ¿Sí? Claro. Entonces, estos vamos a decir que son un poco los que podemos consumir a diario. Vale. Estos, digamos, que tienen bien de proteína, por ejemplo, ¿no? Eso es. Entonces, tenemos distintos estilos, desde el queso fresco, vamos a decir, de Burgos o los de untar, pero burratas, que hay que mirar que realmente sean queso. El burrata es maravilloso, no sé si lo conocéis, pero dale un tajo. Has dicho que hay que mirar que sea queso el de Burgos. ¿Pueden darnos gato por liebre? Sí, y sobre todo los de untar, porque al final pueden añadirles sustancias como almidones y demás que no son nada necesarios, ¿vale? Entonces, ir revisando un poquito. El burrata ya veis que se deshace, y sin embargo la mozzarella, que parece similar, es mucho más durito, ¿vale? Eso es un poco al final para texturas. Bueno, para una ensalada, por ejemplo, pues muy bien, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, este que es el cottage, que es como granuladito. Eso es, porque es muy proteico. Y luego, por ejemplo, que el skyr, que la gente piensa que es un yogur porque lleva probióticos, pero realmente es un queso también, ¿vale? Quesos frescos batidos, que sería lo mismo que el de Burgos, vamos a decir, pero en batido. Bueno, tenemos un poquito de variedad. ¿Estos se pueden comer todos los días? Estos serían un poco los de consumo diario, ¿vale? Pasamos un poco a los que serían de consumo más semanal. Estos son los ricos. Estos son los que nos gustan, ¿no? Entonces, realmente la diferencia es que al final en el queso fresco más o menos tenemos un 10% de materia grasa, y en estos ya ascendemos entre los semicurados, vamos a decir que puedan andar en un torno a un 20%, y los curados que ya suben del 30-40% de grasa, ¿vale? Claro, en este caso, al final también tenemos que mirar un poco qué tipos de quesos utilizamos. Yo aquí he traído un poco con la variedad de los quesos nuestros, desde, vamos a decir, el de vaca, el de oveja y el de cabra. La diferencia al final con el de cabra es verdad que es mucho más digestivo por el tipo de leche que tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, pues para personas que les cueste un poco digerir por ese contenido graso, el de cabra les va a venir mejor, ¿vale? Pero claro, el sabor del de oveja el de cabra es, quizás engorda menos, se suele decir, ¿no? Lo sé, depende. No, es más un poco, pues al final, porque el tipo de grasa que contiene es más digerible, pero vamos, que siga siendo un queso. Hermanos. Y luego también, pues el que están los quesos, vamos a decir, normales o ahumados. Los ahumados es verdad que no son tan recomendables, entonces, bueno, pues esos no utilizarlos tan semanalmente, pero bueno. ¿Por qué no son recomendables? Porque al final son, digamos, el humo que se utiliza para ahumarlos, al final son partículas más tóxicas, vamos a decir, entonces no para consumir diario, ¿vale? Tenemos también otros quesos que traemos un poco importados, ¿no? Eso es, que al final pues puede ser desde el parmesano, el queso brie, que al final, fijaros, aquí sí que vemos dos diferencias, de que se utiliza el moho blanco, ¿vale?, que vemos en esta capa, por ejemplo, o el moho azul, ¿vale?, que eso al final también pues les da unos sabores característicos, ¿sí? ¿Se puede comer ese moho? Se puede comer ese moho es comestible, y de hecho, ayer que estaba Blanca comentando un poco el tema de las fermentaciones, pues son un poco lo que vienen haciendo. Y luego, por ejemplo, que nos sorprende este queso cheddar, que es muy naranja, ¿vale? Al final es por características, vamos a decir, de la propia leche también, realmente es queso. Lo que pasa que es verdad que luego hay versiones que no son tan saludables, ¿vale? También os traigo un poco, porque es importante fijarse en el contenido de sal, ¿vale? Entonces, una característica con los diarios y semanales es que, por ejemplo, el queso feta, que es casi como un fresco, blanco, está ahí, vamos a decir. Yo lo hubiera puesto aquí. Sí, pero sin embargo lo he puesto aquí porque su contenido en sal, junto con el azul, ¿vale?, o el queso, digamos, de Cabrales y demás, todos estos tienen muchísima sal, ¿vale? Entonces, no apto para hipertensos, ¿vale? Que estemos cuidadito con eso. ¿Y este otro? Y ese otro, ¿Esa tarrinita? Esa tarrinita, fíjate, esto es un queso vegano. Realmente está hecho a base de frutos secos, parece como si fuese un queso fresco, pero realmente aquí hay que fijarse muy bien, porque los hay que son frutos secos, un poquito de alguna grasa vegetal y tal, y ya está, pero muchas veces contienen muchísimos almidones y sustancias que no son nada recomendables. Entonces, fijarse bien en el etiquetado, ¿vale? En ese caso. Y pasamos
al bando de los de no quesos. Esto no son quesos reales. Y estos están en muchas neveras, me imagino. Eso es, eso es. Entonces, al final un poco lo que vemos aquí son que además de la leche, los cuajos y demás, lo que están utilizando son un montón de almidones, que estamos hablando, azúcares y tal, que al final no son interesantes, o grasas extra que no nos vienen bien. Entonces, tenemos de distintos tipos, ¿vale? Y fijaros que os he traído aquí 2 rallados, pero sin embargo aquí tengo un truco, porque los he cogido con distinta textura para acordarme, porque realmente este es con almidón y este es un queso de verdad rallado. Ah, vale. Vale, que sí que lo venden así, y además era de aquí de cercanía, o sea, ¿vale? entre los quesos rallados también hay que mirar si es queso o no es queso, ¿no? También hay que mirar bien, exacto. Este sí es queso. Un truquito, para terminar un poquito. Es importante cómo los conservamos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso del queso rallado, para que no se quede duro y demás, sí que la manera de conservarlo es echarle un poquito de maicena, ¿vale? Un poquito de maicena, lo mezclamos bien y lo guardamos, ¿vale? Pero en general lo que hay que hacer es utilizar papel parafinado, ¿vale? Cogeríamos un trocito, envolveríamos el queso en este papel parafinado y a un papel de horno. Eso es. Al final es que tiene que tener como una capa un poquito suave, que solemos decir, ¿vale? Para que al final lo metamos en un envase hermético o en una bolsa. O sea, en papel de horno y luego en una bolsa o en un tupper cerrado. Exacto, ¿vale? Para que el papel lo que hace es conservar, digamos, un poquito, que esté fresco y no le coja demasiada humedad de la nevera, ¿vale? Con el plástico, pero que el papel, digamos, le proteja a que no cuele por ahí. Bueno, o sea, transpire, pero no se nos humedezca, ¿vale? Fíjate que me estaba acordando de estos que son estos que digo que me fío, pues no te fías, ¿no? No, fíjate, o sea, al final el contenido graso o de almidones es muy elevado, así que vamos a tirar a quesos mejores, de verdad, los que digo quesos de vez en cuando y estos todos los días. Eso es. Muy bien, es que ricasco, Nerea. A vosotros. Hasta